Bienvenidos a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de estar aquí hoy para hablar de un tema que ha estado en boca de todos, un verdadero bombazo en el mundo del entretenimiento turco. Y por si el título no lo indica claramente. Hoy vamos a desentrañar el escándalo. Ya lo saben, el título lo dice todo. Escándalo: Burak Özçivit revela su verdad, casi se casa con Neslihan, pero pasó esto. Madre mía. ¿Verdad o rumor? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre estos dos bombones de la televisión turca? Prepárense para un viaje lleno de secretos, drama y, por supuesto, mucho corazón roto. Para los que son nuevos por aquí, sean bienvenidos. En este canal, nos encanta explorar los secretos mejor guardados de las estrellas turcas, analizar sus relaciones y descubrir detalles que quizás no conozcan. Así que si les gusta el chisme, las noticias exclusivas y estar al día con sus actores y actrices favoritos, este es su lugar. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y por supuesto, darle like a este vídeo si ya saben que les va a encantar. Ayúdenme a crecer. Ahora sí, vamos al grano. Burak Özçivit, el hombre que nos conquistó a todos con su papel de Vali Bey en El Sultán, el apuesto galán que nos robó el corazón con su inolvidable interpretación de Kemal en Amor Eterno. Y Neslihan Atagül, la talentosísima Nihan de Amor Eterno, una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. La pregunta clave es, ¿por qué no llegaron al altar? ¿Qué pasó entre estas dos estrellas que prometían ser la pareja perfecta? Resulta que antes de que Burak se casara con la guapísima Fariye Evcen, y antes de que Neslihan se casara con Kadir Doğulu, hubo un romance, o al menos, fuertes rumores de romance. Y no eran rumores aislados. Existían imágenes, se les veía juntos en eventos, en reuniones, y por supuesto, los paparazzi siempre al acecho. La química entre ellos en Amor Eterno era innegable. La intensidad de sus miradas, la manera en que se complementaban en pantalla, era como si las chispas saltaran. Y claro, el público, los fans, empezaron a fantasear con la idea de que esta conexión trascendiera la ficción. Pero antes de profundizar en el que pasó, retrocedamos un poco en el tiempo y analicemos el contexto. Amor Eterno fue un fenómeno televisivo que traspasó fronteras. La serie no solo cautivó a la audiencia turca, sino que se convirtió en un éxito rotundo en países de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, España y muchos otros lugares. La historia de amor trágica y apasionada entre Kemal y Nihan, interpretados magistralmente por Burak y Neslihan, respectivamente, generó una conexión emocional profunda en los espectadores. La pareja protagonista, por supuesto, se convirtió en un símbolo de romance y de química en pantalla. El éxito de la serie, como suele suceder, alimentó los rumores sobre una posible relación sentimental fuera de la pantalla. Los fans, ávidos de noticias sobre sus ídolos, comenzaron a seguir cada paso de Burak y Neslihan. Cada mirada, cada gesto, cada encuentro fuera del set de grabación era interpretado como una señal de que el amor entre Kemal y Nihan se había trasladado a la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que especulaban sobre el romance. Las publicaciones de los propios actores eran analizadas al detalle, buscando pistas que confirmaran o desmintieran los rumores. Los paparazzi, por su parte, se convirtieron en los cazadores de la pareja, persiguiéndolos por las calles de Estambul, esperando captar una imagen que revelara la verdad. En este contexto de expectación y de creciente atención mediática, los rumores de romance entre Burak y Neslihan tomaron cada vez más fuerza. Las imágenes que se filtraban de ellos juntos, la complicidad que demostraban en eventos públicos, y la forma en que se referían el uno al otro en entrevistas, alimentaban las especulaciones y creaban una atmósfera de misterio. Entonces, ¿realmente estuvieron a punto de casarse? Bueno, las fuentes varían. Algunos medios turcos y, ojo, algunos muy serios, afirman que sí, que la relación era tan seria que incluso se habló de planes de boda. Se dice que incluso se habían hecho preparativos, que se habían discutido fechas, y que la familia de ambos estaba involucrada. Imaginen la portada de la revista. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, la pareja del momento, dando el sí quiero. Una boda que hubiera paralizado Turquía. Pero, ¿qué fue lo que lo impidió? ¿Qué causó que esta prometedora historia de amor tomara otro rumbo? Aquí es donde las versiones empiezan a divergir, y es donde el misterio se vuelve más profundo. ***, la versión del tercero en discordia ***.
Una de las versiones más difundidas habla de un tercero en discordia. No es un triángulo amoroso como en sus novelas. Se rumorea que la presión mediática, la fama repentina y el fervor de los fans empezaron a pasar factura en la relación. La intensidad de la atención, el acoso de los paparazzi, las constantes especulaciones y la falta de privacidad habrían afectado la dinámica de la pareja. En medio de esta tormenta, se dice que otra persona entró en escena. Esta persona, cuya identidad nunca fue confirmada públicamente, habría jugado un papel importante en la ruptura. Se especula que podría haber sido alguien del círculo cercano de alguno de los dos actores, tal vez un amigo, un compañero de trabajo o incluso un miembro de su equipo. La presencia de este tercero en discordia habría generado conflictos, celos y desconfianza, erosionando la base de la relación. La presión mediática, sumada a los problemas personales, habría provocado una crisis que finalmente llevó a la separación. *** La versión de las personalidades diferentes ***. Otra versión, un poco más diplomática, sugiere que la relación simplemente no era el match perfecto. Que a pesar de la fuerte atracción y la química innegable, las personalidades de Burak y Neslihan eran demasiado diferentes. Esta versión plantea que si bien la pasión y la conexión física eran evidentes, las aspiraciones, los valores y los estilos de vida de ambos actores no eran compatibles a largo plazo. Burak, con su creciente fama y su proyección internacional, podría haber buscado una vida más enfocada en su carrera y en el reconocimiento público. Neslihan, por su parte, podría haber tenido otras prioridades, tal vez enfocándose en su desarrollo personal y en la construcción de una relación más sólida y duradera. Según esta versión, no hubo un gran escándalo ni traiciones, simplemente una decisión mutua de seguir caminos separados, reconociendo que a pesar del amor, no eran el uno para el otro. La incompatibilidad de personalidades, en este caso, habría sido el principal factor que impidió que la relación prosperara. *** La versión de los celos profesionales ***. Una tercera versión, que también circula, y que es un poco más oscura, habla de celos. Dicen que la fama de Burak, en ese momento, era mucho mayor a la de Neslihan, y que la presión y los celos profesionales, sumado a la presión mediática, desgastaron la relación. Esta versión sugiere que la diferencia en el éxito profesional de ambos actores generó tensiones y conflictos. Burak, con su atractivo físico y su popularidad, se había convertido en uno de los actores más cotizados de Turquía, protagonizando proyectos exitosos y recibiendo el reconocimiento del público y de la crítica. Neslihan, aunque talentosa y admirada, aún no había alcanzado la misma dimensión de fama. Los celos profesionales, sumados a la presión mediática y a la competencia en la industria del entretenimiento, habrían desgastado la relación. La inseguridad, la envidia y la falta de apoyo mutuo habrían contribuido a la ruptura. *** La verdad, o fragmentos de la verdad ***. Es importante señalar que ninguna de estas versiones ha sido confirmada por los propios actores. Tanto Burak como Neslihan han sido muy discretos al hablar de su relación pasada. Han preferido mantener su vida privada alejada de los focos, evitando entrar en detalles sobre lo que sucedió entre ellos. Sin embargo, en alguna que otra entrevista, han dejado entrever que la experiencia fue intensa, pero que al final, las cosas sucedieron por algo. Que cada uno encontró su camino y que ahora son felices con sus respectivas parejas. Burak, en alguna ocasión, ha hablado de la importancia de la privacidad y de la dificultad de vivir bajo el escrutinio público. Ha expresado su agradecimiento por el apoyo de sus fans, pero ha pedido respeto por su vida personal y la de su familia. Neslihan, por su parte, ha destacado la importancia de la amistad y el compañerismo en una relación. Ha elogiado a Kadir por su apoyo incondicional y ha hablado abiertamente de la importancia de construir una relación basada en el respeto y la confianza. Lo cierto es que, independientemente de las razones que motivaron la ruptura, ambos actores han logrado rehacer sus vidas y construir relaciones sólidas y felices. Burak encontró el amor con Fariye Evcen, con quien ha formado una hermosa familia y tiene 2 hijos. Su relación parece ser una de las más estables y consolidadas del panorama turco. Neslihan, por su parte, encontró el amor en Kadir Doğulu, con quien se casó en 2016. Su historia de amor también ha sido muy celebrada, y han demostrado ser una pareja estable y muy unida. *** El futuro de Burak y Neslihan ***. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de Burak y Neslihan?
Seguirán triunfando en el mundo de la actuación. ¿Qué proyectos les deparará el destino? Burak, sin duda, seguirá siendo uno de los actores más cotizados de Turquía. Su carisma, su talento y su atractivo físico lo convierten en un imán para el público. Seguramente lo veremos protagonizando nuevas series y películas, y seguirá siendo un referente de estilo y elegancia. Sus próximos proyectos son esperados con ansias por sus fans, quienes siempre están pendientes de su nuevas interpretaciones y de su evolución profesional. Neslihan, por su parte, también tiene un futuro prometedor. Su talento interpretativo, su capacidad para conectar con el público y su belleza natural la convierten en una actriz muy valorada. Seguro que la veremos en nuevos proyectos, explorando diferentes roles y demostrando la versatilidad que la caracteriza. Sus seguidores esperan con expectativa sus nuevas producciones, deseosos de verla brillar en la pantalla y de seguir disfrutando de su talento. Conclusión. En definitiva, la historia de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, aunque no tuvo el final feliz que muchos esperábamos, nos demuestra que la vida sigue, y que siempre hay nuevas oportunidades para ser felices. Y aunque no llegaron a casarse, ambos han logrado construir una vida plena y exitosa. La historia de Burak y Neslihan, como muchas otras historias de amor en el mundo del espectáculo, nos recuerda que la vida de las celebridades, aunque glamurosa y llena de éxito, también está sujeta a los mismos desafíos y dificultades que la vida de cualquier persona. Las presiones mediáticas, los celos profesionales, las diferencias de personalidad y la falta de privacidad pueden ser factores determinantes en el fracaso de una relación. Sin embargo, la historia de Burak y Neslihan también nos deja una valiosa lección, que a pesar de los contratiempos y las decepciones, siempre es posible encontrar la felicidad. Ambos actores, después de la ruptura, han logrado rehacer sus vidas, construir relaciones sólidas y triunfar en sus carreras profesionales. Y ahora, para completar este análisis, ¿qué podemos esperar del futuro de Burak y Neslihan? ¿Seguirán triunfando en el mundo de la actuación? ¿Qué proyectos les deparará el destino? La vida de las estrellas turcas, como la de cualquier celebridad, está llena de luces y sombras. El éxito, la fama y el reconocimiento público pueden ser muy gratificantes, pero también conllevan un precio: la exposición mediática, la falta de privacidad y la presión constante. Es por eso que es tan importante recordar que, detrás de la imagen glamurosa y perfecta que vemos en la pantalla, hay personas de carne y hueso, con sus propios sentimientos, miedos y deseos. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado juntos los rumores, las especulaciones y las verdades a medias sobre el supuesto romance entre Burak y Neslihan, desentrañando el misterio de por qué esta pareja no llegó a convertirse en marido y mujer. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías, y todo lo que se les ocurra sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente? ¿Cuál es su opinión sobre Burak y Neslihan? Me encantaría leerlos. Y por favor, no se olviden de darle un gran like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ni un solo chisme más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.